Doble jornada laboral, discriminación salarial y acoso. A esas son algunas de las situaciones que se exponen las mujeres en América Latina y en el resto del mundo. Sin embargo, las invitadas de este programa de hoy, de La Voz de tus Derechos, han logrado sortear esos obstáculos y hacerse escuchar. Son, sin lugar a dudas, mujeres transformadoras, con logros y desafíos. Para hablar de este tema, tengo en el estudio, que ha llegado desde Paraguay, una invitada, alguien que no solamente es una activista que lucha por los derechos y las reivindicaciones de la mujer, sino también que ha ayudado a mostrar las raíces de su pueblo, ha cultivado también el gusto y el placer por la lengua guaraní y la ha expuesto al mundo. Alguien que pertenece a la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas. En fin, Perla Álvarez, bienvenida al estudio. Buenas noches, un gusto, un placer poder estar contigo y con las demás compañeras que van a estar en el programa. Claro que sí, va a ser una conversación, yo pienso, muy interesante. Y para completar esta conversación, Perla, tenemos a través de la videoconferencia a dos mujeres que nos van a hablar de sus experiencias y de sus países. Desde Guatemala vamos a conversar con Ana Silvia Monzón. Ana Silvia es socióloga, investigadora, coordinadora, productora y presentadora de un programa radial que se titula Voces de Mujeres. Bienvenida a esta conversación, Ana Silvia. Gracias, Joan, y gracias, Perla y Ruth. Es un gusto. Pues sí, Ana Silvia ya ha dado la bienvenida a Ruth. Ruth Zurbriggen viene desde Argentina, estará participando con nosotros. Es una activista, investigadora y forma parte de la colectiva feminista La Revuelta. Bienvenida a La Voz de tus Derechos, Ruth. Bueno, pues mientras, después de saludar a Ruth, y en lo que la tecnología nos da una mano en este programa, vuelvo contigo, Perla, que estás aquí. Espero que la tecnología no nos traicione en esta conversación. Y me gustaría hablar de tu país, porque creo que la tienes doblemente difícil, no solamente porque te dedicas al activismo femenino, sino que también trabajas mucho con el tema de las comunidades indígenas y además estamos hablando de un país muy pobre, un país además donde hay unas grandes desigualdades en la distribución de la riqueza y en la distribución de la tierra. ¿Cómo afectan esos elementos socioeconómicos a las mujeres paraguayas? Realmente es la causa estructural por la que tenemos grandes diferencias entre hombres y mujeres, pero también entre ricos y pobres. La brecha cada vez es mayor y esto afecta en la cotidianidad de la vida de las mujeres campesinas e indígenas por sobre todo, porque al no poseer la tierra, al no disponer de tierra para ella y para su familia, se ve obligada a migrar muchas veces o a vender su fuerza de trabajo como empleada doméstica o como empleada de comercio, con lo cual se expone a una cantidad de posibles violaciones de sus derechos, porque estando en la tierra, ella tiene la garantía de la producción propia, claro, junto con su familia, puesto que hay una tarea que la historia de la humanidad nos ha asignado a las mujeres, que es la preparación de alimentos, ¿verdad? Esa preparación de alimentos en el campo, por sobre todo, se basa en la tenencia de la tierra para producirla. Y al no tener esto, hay una pobreza en la que se ve expuesta en las mujeres, la mayoría de las mujeres. Claro que no es todas, ¿verdad? Pero una gran mayoría, y con esas mujeres es con las que nosotras trabajamos desde Conamuri. Sí, con las más indefensas y las más frágiles. Bueno, lamentablemente hemos perdido la comunicación con Ruth, pero vuelvo a Ana Silvia Monzón, que nos está hablando desde Guatemala y que se define sobre todo como una comunicadora feminista. Me encanta esa definición, Ana Silvia, y quería preguntarte especialmente sobre tu trabajo en la radio. ¿Qué te llevó a fundar desde 1993? Estamos hablando de un trabajo de largo aliento, el programa Voces de Mujeres. Bueno, en primer lugar, comentar que no es una idea exclusiva mía. Somos un colectivo y en 1993 todavía existía en nuestro país pues, secuelas de la guerra. Se firmaron los acuerdos de paz hasta 1996. Así que la libertad de expresión estaba de alguna manera amenazada. Pero nosotras nos encontramos en la universidad y bueno, teníamos inquietudes de empezar a hablar de la situación de las mujeres
Se hablaba muy poco de feminismo en esos años en nuestro país. Todo estaba relacionado con la guerra. Entonces, realmente vimos en el espacio de la radio, que se nos abrió en la Radio Universidad de la Universidad Estatal a San Carlos de Guatemala, la posibilidad de dar a conocer nuestras ideas, qué pensábamos sobre la situación de las mujeres, qué malestares teníamos, pues más allá de ese espacio de amigas o de compañeras de estudios. Y así fue como empezamos a generar este espacio, a buscar un nombre que nos identificara. Muy bien. Y al inicio fue bastante difícil. Bueno, pues me dicen que hemos recuperado la comunicación con Ruth, qué maravilla. Ruth, sé que eres un gran referente de la lucha feminista en tu país y también una gran comunicadora y una docente. ¿Qué herramientas utilizas para difundir estas ideas, para también hacerles saber a las mujeres que pueden exigir sus derechos? Seguiremos insistiendo. Con la tecnología hay que insistir. Vuelvo contigo, Perla, porque me ha gustado mucho unos capítulos que he visto de un programa que hiciste sobre todo para rescatar las raíces culinarias de las poblaciones indígenas y rurales, sobre todo en Paraguay. Me gusta mucho porque es un programa donde mezclas también bueno, la gastronomía, la cultura gastronómica, pero reivindicas el papel de la mujer en la elaboración de esos alimentos, que es lo que decías hace un rato. El programa se llama Tembiú Rapé y me gustaría ahora mismo, antes de hacerte la próxima pregunta, compartir con la audiencia de este programa un fragmento de este espacio donde se mezcla comida, buen sabor, costumbre, culinaria y sobre todo mucha reivindicación femenina. Adelante con el fragmento. Buen día. Va Eisapa. Ña Rumi. Va Eisapa. La comida más preferible que hay en el Paraguay es la tortilla. Tortilla. Ya usé mingo a la ya ne mitad me coita ya. Te oí, ya pues le dicen agua. ¿Y cómo años de coña? 60. 60 años. ¿Pero dónde parece formado? Gringa. Gringa. Descendiente de Alemán. Alemán. O Alemania de bandeja naya. Pues ahí estabas, entre cazuelas, historias, ingredientes de un sabor, me imagino, impresionante, ¿no? Perla, has dicho en varias entrevistas y también declaraciones públicas que la violencia y la discriminación contra la mujer en Paraguay está naturalizada. ¿Qué significa realmente eso? Es como que se viera la violencia como una cuestión natural. Bueno, es normal que una mujer sea maltratada, es normal que una mujer sea discriminada, es normal que un esposo la maltrate a una mujer porque él tiene autoridad sobre ella. Está casi naturalizada. Claro que en estos últimos tiempos, gracias a las reivindicaciones de las mujeres, al elevar un poco nuestras voces, esto va cambiando, pero es muy lento el cambio porque hay un machismo muy exacerbado en nuestro país y creo que en muchos países de América Latina también, ¿verdad? No es exclusivo patrimonio nuestro. Lamentablemente, toda la región está marcada por el mismo problema. Pero eso hace que sea más difícil nuestra tarea en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Pero desde la organización a la que yo pertenezco, desde la CONAMURI, nosotras entendemos que esta violencia se profundiza cuando también están cruzadas por esta situación de opresión económica o de pobreza extrema en la que vive el campesinado o las poblaciones indígenas. Por eso es que nosotras reivindicamos que la lucha por la igualdad
de las mujeres va necesariamente también vinculada a la lucha por la transformación económica y social del país y del mundo entero, ¿verdad? Entendemos que nuestra lucha no es únicamente nuestra, no es únicamente local, y por eso es muy importante que nuestras acciones se sintonicen en el país y en el mundo, como las próximas acciones que se están realizando, recordando, por ejemplo, el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora. Justamente ese rol de trabajo que muchas veces no se nos reconoce. Entonces, ahí comienza la primera violencia, al no reconocernos trabajadoras. Es normal que las mujeres tengan que hacer las tareas domésticas, pero que no se valore. Sí. Ahora, entonces, esa desvalorización de nuestro trabajo es lo que de alguna manera en este programa también mostrábamos, el valor que implica que un plato de comida llegue a la mesa todos los días. Es un trabajo inmenso y que no se visibiliza. Sí. Se termina la comida y nadie vio el trabajo. Me interesa mucho ese tema y antes de pasar a Ana Silvia para preguntarle algo justamente que va por ahí, quisiera recordarles a los que están viendo este programa que estamos en La Voz de tus Derechos, un espacio donde intentamos abrir una ventana allí donde la puerta parece cerrada. Y hoy esta ventana está hecha por mujeres. Entonces me voy con Ana Silvia porque justamente Perla hablaba de esa doble jornada laboral, que a veces es hasta triple, porque incluye además también el cuidado de los hijos. Y estoy pensando en una iniciativa muy, muy interesante que ha surgido alrededor del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y que plantea algo así como una especie de paro a nivel internacional, mundial, de las mujeres para hacerle notar a la opinión pública, a los maridos y a todas las estructuras machistas que aún quedan en nuestra sociedad, lo importante que somos. La iniciativa se llama Nosotras Paramos. Ana Silvia, ¿qué tú crees que pasa si nosotras paramos? Bueno, yo creo que el mundo se detiene, solamente eso, porque más de la mitad del trabajo que se realiza en el mundo está en manos de las mujeres. Pero como ya comentaba Perla, es un trabajo invisibilizado, un trabajo no remunerado y un trabajo que ninguna cuenta nacional reconoce. Y no se reconoce ni en las cuentas familiares, ni comunitarias, ni nacionales y mucho menos globales. Me parece entonces que si las mujeres paramos, como sucedió en Islandia, donde se toma esta idea de este paro internacional, pues habría realmente consecuencias, porque ¿quién cuidaría? Solo imaginemos mediodía, ya no digamos un día completo, que las mujeres dejaran de cuidar, que las mujeres dejaran de atender tanto a nivel familiar como en los distintos lugares donde trabajamos. Entonces se vería realmente el efecto que eso tiene. Sobre todo, claro, también cruzándolo con las mujeres migrantes, que en todo el mundo están mucho más invisibilizadas. Así que la cuestión relacionada con el trabajo y el aporte de las mujeres es significativo. Sin lugar a dudas. Este era un comentario, Perla, que nos dejó una espectadora de nuestro programa, alguien que también lee las preguntas que hacemos en las redes sociales, especialmente en Facebook, y que yo la tenía preparada para decírsela a Ruth, pero lamentablemente la tecnología no nos ha dejado, pero tiene mucho que ver contigo también. Dice Raquel Lozano, a mi parecer las luchas reivindicativas de la mujer a nivel internacional no son más importantes por tratarse de mujeres, sino por tratarse de un grupo de seres humanos que por mucho tiempo fue invisibilizado. Perla, sé que cuando trabajas en las comunidades indígenas tienes que trascender muchas veces el tema género, porque te encuentras a muchas otras personas en situaciones vulnerables. ¿Cómo manejas eso? Efectivamente, coincido con Raquel de que no solamente se trata de reivindicar el derecho de las mujeres por ser mujeres, sino porque las mujeres somos seres humanos y como seres humanos es que no nos reconocen muchas veces en la sociedad. Los estados nos desconocen, los estados mismos nos violentan, los estados que se supone que están para poder garantizar una vida libre de violencia y para garantizar igualdad de condiciones para todos y para todas, esto no se da. Y esto digamos, en la sociedad
que se refleja de alguna manera en el Estado, se da también de una manera casi naturalizada. Entonces, nuestra lucha es contra un sistema que nos oprime. Ese sistema lo llamamos un sistema patriarcal que marca nuestra vida en cuanto a mujeres y en cuanto a hombres. Hay mujeres que somos machistas y hombres que son machistas. El sistema patriarcal traspasa, digamos, los géneros, o sea, nos marca a hombres y a mujeres. Pero también hay un sistema económico que es el sistema capitalista, que es el que acumula, digamos, ese sistema permite la acumulación de riqueza en pocas manos y en consecuencia hace que haya muchísima gente pobre y un pequeño grupo de gente rica. Entonces, esto domina el mundo y eso se da en los países, eso se da en las comunidades, en todas las escalas. Entonces, nuestra lucha es contra ambos sistemas y cuando llegamos a las comunidades, esto se nota y lo trabajamos así. Nuestra organización, la CONAMURI, desde la que yo estoy, trabaja con hombres y mujeres porque nosotras necesitamos ciertamente un espacio propio de mujeres para poder hablar en confianza de nuestras dificultades. Tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos miedos, tenemos temores y esto lo trabajamos entre mujeres en confianza. Pero hay un momento en que tenemos que trabajar con nuestros compañeros porque es con ellos con quienes tenemos que hacer los cambios. Son nuestros compañeros que tienen que cambiar y son nuestros compañeros también con quien comprendemos de que hay algo, una superestructura que nos obliga a tener esta conducta. Entonces, una vez que reconocemos, empezamos a hacer ese trabajo de transformación. Y esto se hace a nivel de la comunidad, a nivel de la organización, y no es fácil. Nuestra apuesta es trabajar intensamente, profundamente estos temas, estas temáticas con la juventud, que es donde podemos aguardar, digamos, abrigar muchas esperanzas. Eso no significa que los mayores no cambien, porque yo me considero ya también una persona adulta y creo que sigo cambiando día a día, porque depende mucho también de los métodos de trabajo y nuestro método es el método popular, es decir, desde cómo siente la gente, desde cómo vive la gente y es en esa realidad cotidiana en donde nosotros hablamos. ¿Por qué se da esta situación? Y sobre eso empezamos a trabajar. Entonces, comparto con ella de que no es solamente una cuestión de mujeres, es de toda la sociedad, sí, en donde nuestro papel no se reconoce. Nosotras también podemos aportar y eso muchas veces no se ha visibilizado. Incluso se ha dado ahora en el Parlamento Europeo una opinión bastante misógina. Sí, sí, pero es cierto lo que dices, que el problema hunde sus raíces en el tiempo, en la tradición, en los esquemas, en las mentalidades acumuladas por siglos. Y vuelvo con Ana Silvia, porque como comunicadora y como alguien que también es la voz de muchas que no pueden hablar ni llegar al micrófono, me gustaría saber cuáles son los mayores problemas que enfrentan las mujeres en Guatemala. O sea, cuáles son esas principales inquietudes, situaciones y dificultades que llegan a tu programa Voces de Mujeres y que tienes que mostrar allí, ¿no? Bueno, yo creo que una problemática que atraviesa a todas las mujeres en todo el mundo es el de la violencia. El de la violencia que en nuestro caso, como en otros países donde ha sucedido, tiene que ver con las secuelas de la guerra. También hay una violencia sexual que está conectada con esa guerra y que se sigue dando en nuestro país. También otros tipos de violencia física, económica, patrimonial, psicológica, que es una violencia de la que poco se habla, pero que es permanente, digamos, en las relaciones entre mujeres y hombres. Así que la violencia como un eje que estructura lamentablemente las relaciones sociales está presente y es uno de los grandes problemas. Luego también está el problema de la pobreza. La pobreza en Guatemala alcanza al 60% de la población, la mayoría indígenas, también población del área rural, y eso también implica un aumento en la migración. Guatemala es un país que se distingue porque es un país de origen, de tránsito y de destino de migrantes. Solamente de Guatemala han migrado más de 2 millones de personas que están en Estados Unidos, que es a donde es el principal destino. Así que ese es otro gran problema
para las mujeres. Y bueno, ahí para donde veamos, ¿verdad? Hay problemáticas que afectan de una manera más significativa a unas mujeres que a otras. Pero me parece que estas dos, también la cantidad de muertes violentas o feminicidios, también es una cuestión que nos afecta muchísimo. Hay muertes que son realmente repudiables por el nivel de saña, de violencia. Y otra problemática que se le ha estado dando también mucho énfasis últimamente tiene que ver con el embarazo en niñas y adolescentes, porque también implica otra expresión de violencia. Solo en el año 2015 hubo más de 5,000 niñas menores de 14 años que tuvieron que enfrentar un embarazo forzado. Es decir, que fue producto de una violación. Así que el tamaño del problema es bastante grande y nos parece entonces que son estas problemáticas las que enfrentamos en Guatemala. Sí, graves problemas. Vuelvo contigo, Perla, porque también has dicho o te has hecho la pregunta públicamente de por qué muchas veces tenemos miedo a hablar y a decir nuestros problemas. ¿Por qué no se escucha la voz de la mujer con tanto énfasis en todos los espacios? ¿Has encontrado respuesta a esa pregunta tuya? A veces es una pregunta retórica, porque incluso nos pasa en las organizaciones sociales, en los movimientos sociales, que nuestras voces no se escuchan. Cuando nosotras hacemos un planteamiento, no lo toman nuestros compañeros, pero el mismo planteamiento lo hace otro compañero y ahí lo toman, porque lo dijo un hombre. Entonces, esta distancia que hay entre el valor que se le da a la palabra de la mujer y el valor que se le da a la palabra del hombre es muy notoria, incluso en los movimientos sociales, pero eso también se da a nivel de Estado. Cuando nuestro presidente habla, por ejemplo, de que Paraguay debe ser como una mujer bonita, fácil y barata. O sea, un grado de discriminación y de cosificación de la mujer llegado a esos extremos, ¿verdad? Entonces, el machismo está muy arraigado. Entonces, esa pregunta nosotras nos hacemos, pero no damos el brazo a torcer y tratamos de darnos a conocer. Así como Ana Silvia habla de que ella conduce un programa, La Voz de las Mujeres, nosotras también hacemos ese esfuerzo extraordinario en Paraguay. Yo creo que en todos los países, en todas partes, las mujeres tratamos de buscar mecanismos, estrategias, formas de hacernos escuchar, de que nuestras voces sean oídas en la sociedad y en los estados también. Por ejemplo, desde la politización de los alimentos, cuando que esa es una de las tareas fundamentales, el trabajo de cuidado y la preparación de alimentos son tareas casi exclusivas de las mujeres. La sociedad nos ha determinado ese rol histórico, ¿verdad? Y lo ha destinado al mundo privado sobre el cual no se habla públicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotras como estrategia? Sacar ese problema del mundo privado a lo público. El debate lo traemos a la escena pública. Los alimentos son un tema, una cuestión de disputas económicas a nivel planetario, a nivel mundial. Por lo tanto, es un tema político. Pero quienes están alimentando al mundo, principalmente somos las mujeres. Claro, entonces, quienes estamos frente a la cocina, frente al fogón, como se dice en muchas partes de América Latina. Lo que decimos nosotras es politizar. Nuestra voz politiza nuestra vida cotidiana. Si en los parlamentos están decidiendo de que qué van a hacer con nuestros cuerpos, nos van a permitir, no nos van a permitir tal o cual cosa, entonces sacamos eso al escenario político y decimos el mundo privado lo vamos a debatir en el mundo público. Entonces es cuando usamos el escenario público para hacernos oír. Y hacemos uso, decimos, de la inteligencia de la que muchas veces no nos quieren dar los hombres. Pero también entendemos que nuestra lucha no es contra los hombres, es contra un sistema que nos ha dividido entre hombres y mujeres, haciéndonos olvidar de que detrás de eso hay alguien que acumula del trabajo gratuito que hacemos las mujeres. Y es un sistema
capitalista y nosotras decimos, nuestra lucha es contra un sistema capitalista y contra un sistema patriarcal. Y de ahí bueno, me quedo con esa palabra, patriarcal. Me despido de ti, Perla, de Ana Silvia, de Ruth, que lamentablemente no pudimos hablar mucho. Y sobre todo, todo esto que hemos conversado hoy me lleva a una reflexión. A la reflexión de que se les ve por todas partes. Algunas pues calladas, otras exigentes, unas reconocidas o amenazadas, algunas libres que han alcanzado su libertad, otras todavía sojuzgadas por la voluntad de otros, pero sin embargo siempre se les ve mujeres. Muchas gracias.